Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Papa Francisco. Hoy, miércoles 6 de marzo de 2024, día en el que la Iglesia celebra, entre otros, la memoria litúrgica de Santa Rosa de Viterbo, Virgen Franciscana. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y un saludo especial a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Mientras apreciamos el saludo del Santo Padre a los peregrinos que están en la Plaza de San Pedro, es el primer miércoles de este año que el Papa Francisco vuelve a la Plaza de San Pedro. Durante este tiempo ha realizado las audiencias generales en el Aula Pablo VI debido al clima. Ya el invierno va alejándose un poco de esta parte del mundo y entonces permite el clima ya tener un encuentro más grande, más directo con el Papa Francisco aquí en la Plaza de San Pedro. Y en tanto el Santo Padre ha ido desarrollando un nuevo ciclo de catequesis, un ciclo de catequesis que inició el 27 de diciembre de 2023 del año pasado, dedicado sobre todo a los vicios y las virtudes. A lo largo de estas semanas el Papa Francisco ha ido reflexionando, meditando y sobre todo presentando cuáles son esos vicios y cuáles son esas virtudes que en nuestro tiempo aquejan al cristiano, al creyente de hoy. Empezó el 27 de diciembre hablando de cómo custodiar el corazón y cómo tenemos que cuidar nuestro interior para poder vivir plenamente las virtudes que el Señor nos ha dejado y nos ha inspirado. Luego, el 3 de enero en este año, empezó hablando en su segunda catequesis sobre los vicios y las virtudes, sobre el combate espiritual. Cómo es que se da interiormente ese combate espiritual dentro de la persona, esa lucha entre el bien y el mal, a partir de lo que nos pide el Evangelio y nos pide Jesús en el Evangelio. Más adelante continuó en la tercera catequesis hablando de la gula, y así fue desarrollando los diferentes pecados capitales. En su cuarta catequesis habló de la lujuria, en la quinta catequesis lo dedicó a la avaricia, la sexta catequesis a la ira, la séptima catequesis a la tristeza, la octava catequesis a la avaricia, la novena catequesis del 28 de febrero pasado habló sobre la envidia y la vanagloria. El día de hoy está previsto que el Papa Francisco continúe con este ciclo de catequesis de vicios y virtudes, y en esta 10ª catequesis pueda dedicar su reflexión a la soberbia. Otro pecado capital que también dentro de la tradición cristiana católica es conocida dentro de esta lista de 7 pecados capitales que el cristiano tiene que luchar, combatir por superarlos y sobre todo por evitar de cometerlos. Y más aún en este contexto en el cual estamos viviendo el tiempo de Cuaresma. Estamos en la tercera semana de Cuaresma, que nos ayuda a prepararnos para poder vivir intensamente la Semana Santa, para poder contemplar los diferentes misterios, los misterios más importantes y más significativos de la vida del cristiano y de la vida de la Iglesia. Estamos en esta tercera semana en el cual el Papa nos invita a hacer un alto para poder reflexionar sobre este vicio, sobre este vicio que es el de la soberbia. También el marco más grande de este tiempo es el año de la oración, en el cual el Papa Francisco ha invitado, ha decidido dedicar este año 2024 en preparación al jubileo de 2025, todo un año para poder rezar y pedir una adecuada preparación para celebrar ese tiempo de gracia, ese año santo que es el jubileo de 2025. Dispongámonos a iniciar entonces esta audiencia general, y como anuncia el monitor, él inicia esta audiencia con el signo de la cruz y el saludo del Papa Francisco. Escuchemos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes. Lectura del libro del Eclesiástico. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. ¿De qué se ensoberbece el que es polvo y ceniza? El orgullo comienza cuando el hombre se aparta del Señor y su corazón se aleja de aquel que lo creó. El Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar hizo sentar a los sencillos. Palabra de Dios. Ahora el Papa Francisco dirigirá la catequesis a todos los fieles y peregrinos que se han congregado aquí en la Plaza de San Pedro y que también están siguiendo esta audiencia general a través de los medios de comunicación. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos La días. catechesi di oggi La catequesis de hoy leggerà la va a leer un signore, un aiutante mio, un colaborador mío ancora sono porque raffreddato todavía estoy e non resfriado posso leggere y bene. no puedo leer bien. Grazie. Muchas gracias. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario catequético sobre los vicios y las virtudes, hoy llegamos al último de los vicios, la soberbia. Los antiguos griegos lo definían con una palabra que podría traducirse como esplendor excesivo. En realidad la soberbia es la autoexaltación, el engreimiento, la vanidad. El término aparece también en esa serie de vicios que Jesús enumera para explicar que el mal procede siempre del corazón del hombre. El soberbio es aquel que cree ser mucho más de lo que es en realidad, aquel que se estremece por ser reconocido mayor que los demás. Siempre quiere ver reconocidos sus propios méritos y desprecia a los demás tratándolos de inferiores. A partir de esta primera descripción vemos cómo el vicio de la soberbia está muy cerca del de la vanagloria que hemos presentado la última vez. Pero si la vanagloria es una enfermedad del yo humano, se trata de una enfermedad infantil en comparación con los estragos que puede causar la soberbia. Analizando las locuras del hombre, los monjes de la antigüedad reconocían un cierto orden en la secuencia de los males. Se comienza por los pecados más groseros, como la gula, y se llega a los monstruos más inquietantes. De todos los vicios, la soberbia es la gran reina. No es casualidad que en la Divina Comedia Dante la sitúe en el primer marco del purgatorio. Quien cede a este vicio está lejos de Dios, y la enmienda de este mal requiere tiempo y esfuerzo más que cualquier otra batalla a la que esté llamado el cristiano. In realtà, dentro questo male si nasconde il peccato radicale, l'assurda pretesa di En realidad en este mal se esconde el pecado radical, la absurda pretensión de ser como Dios. El pecado de nuestro primogénito relatado en el libro del Génesis es a todos los efectos un pecado de soberbia. El tentador les dice a ellos: es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses. Los escritores de la espiritualidad están más atentos a describir las repercusiones de la soberbia en la vida de todos los días, a ilustrar cómo arruina las relaciones humanas, a subrayar cómo este mal envenena ese sentimiento de fraternidad que, por el contrario, debería unir a los hombres. He aquí entonces la larga lista de síntomas que revelan que una persona ha sucumbido al vicio de la soberbia. Es un mal con un aspecto físico evidente. El hombre orgulloso es altivo, tiene una nuca rígida, es decir, tiene un cuello rígido que no se dobla. Es un hombre fácil de juzgar,
despreciante, por nada emite juicios irrevocables sobre los demás, que le parecen irremediablemente ineptos e incapaces. En su arrogancia olvida que Jesús en los Evangelios nos dio muy pocos preceptos morales, pero uno de ellos fue inflexible: no juzgar nunca. ¿Te das cuenta de que estás tratando con una persona orgullosa cuando si le haces una pequeña crítica constructiva o un comentario totalmente inofensivo, reacciona de forma exagerada, como si alguien hubiera ofendido a su majestad? Monta en cólera, grita, rompe relaciones con los demás de forma resentida. Poco se puede hacer con una persona enferma de soberbia. Es imposible hablar con ella y mucho menos corregirla, porque en el fondo ya no está presente para sí misma. Solo hay que tenerle paciencia, porque un día su edificio se derrumbará. Un proverbio italiano dice: la soberbia va a caballo y vuelve a pie. En los Evangelios Jesús trata con muchas personas orgullosas y a menudo fue a desenterrar este vicio, incluso en personas que lo ocultaban muy bien. Pedro alardea al máximo su fidelidad: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Sin embargo, pronto experimentará ser como los demás, también temeroso ante la muerte que no imagina pudiera estar tan cerca. Y así el segundo Pedro, el que ya no levanta el mento, sino que llora lágrimas saladas, será medicado por Jesús y será por fin apto para soportar el peso de la Iglesia. Antes ostentaba una presunción de la que era mejor no hacer alarde. Ahora, en cambio, es un discípulo fiel, al que, como dice una parábola, el amo lo hará administrador de todos sus bienes. La salvación pasa por la humildad, verdadero remedio para todo acto de soberbia. En el Magnificat, María canta a Dios que dispersa con su poder a los soberbios en los pensamientos enfermos de sus corazones. Es inútil robarle algo a Dios, como esperan hacerle los soberbios, porque al final Él quiere regalarnos todo. Por eso el apóstol Santiago a su comunidad herida por luchas intestinas originadas en el orgullo, les escribe: Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, aprovechemos de esta Cuaresma para luchar contra nuestra soberbia. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la soberbia. Jesús mismo menciona este vicio como uno de los males que provienen del corazón del hombre. La persona soberbia se considera superior a los demás y desea que todos reconozcan sus méritos. Podemos decir que en su interior se esconde la pretensión de querer ser como Dios, tal como vemos en el pecado de Adán y Eva que nos relata el libro del Génesis.
Este vicio destruye la fraternidad, porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicios en contra de ellos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de personas así, presuntuosas y seguras de sí mismas, como Pedro, que creía que nunca negaría al Maestro. A esas personas Jesús las medica con el remedio de la humildad. Esto nos enseña que la salvación no está en nuestras propias manos, sino que es un don gratuito que Dios nos quiere regalar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María que nos ayude a proclamar con nuestra vida el Magnificat, para poder ser testigos de la alegría del Evangelio con humildad y sencillez de corazón. Que Jesús los bendiga. Muchas gracias. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de Scalea, acompañados por su obispo, Monseñor Stefano Rega, que celebran el jubileo de la consagración de la Iglesia de la Santísima Trinidad. Recibo con afecto a los alumnos junto a sus formadores del Seminario Interdiocesano de Pisa, a los exalumnos del Pontificio Colegio Lituano de San Casimiro de Roma, que dan gracias al Señor por los 65 años de la fundación de este instituto. Que puedan ustedes confirmar siempre más su vida a Cristo Buen Pastor y ser anunciadores alegres del Evangelio. Mi pensamiento va al final a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. En estos días de Cuaresma continúen con valentía en el compromiso de liberarse de todo lo que enmascara nuestra vida para regresar con todo el corazón a Dios, que nos ama con un amor eterno. Una vez más, hermanos y hermanas, renuevo mi invitación a rezar por las poblaciones que sufren el horror de la guerra en Ucrania, en Tierra Santa, como también en otras partes del mundo. Recemos por la paz, pidamos al Señor el don de la paz, y a todos les imparto mi bendición. Ahora entonemos junto con los fieles de la Plaza de San Pedro la oración del Padre Nuestro. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos recibimos la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.